Buenas tardes, con ustedes en el canal 4 de Apacible, en este programa En el nombre del Padre. Transmitimos de la parroquia María Auxiliadora en la ermita Ciudad Bolívar. Quiero compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios, del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 y siguientes. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las prácticas horrendas de aquellos pueblos. No haya en medio de ti quien queme en sacrificio a su hijo o a su hija, ni quien practique la adivinación, el sortilegio, la superstición, el encantamiento, ni quien consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni quien interrogue a los muertos. Pues todo ello es abominable a los ojos del Señor tu Dios. Y precisamente por estas prácticas horrendas, el Señor tu Dios te echa lejos de estas naciones. Sé perfecto ante el Señor, tu Dios. Esas gentes que vas a desposeer escuchan a hechiceros y divinos, pero a ti nada de esto te permite el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Repito el texto, Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 y siguientes. Es un texto muy antiguo, pero por ser antiguo no deja de ser nuevo, recordando la expresión del Señor Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece en el tiempo. Desafortunadamente también las acciones del ser humano pasan y se van dando de generación en generación. Encontramos en este texto unas advertencias del Señor, sobre todo frente a la adivinación, el consultar a los muertos, la hechicería, la superstición, acciones que hoy se siguen practicando, que muchos siguen buscando poder en las cosas oscuras y en el poder del mal. Encontramos todavía personas que sufren a causa del encuentro con personas que les han dicho cosas y los llenan de angustia, de preocupación, de desespero. En vez de encontrar solución, lo que encuentran es un problema más para su vida, para su familia. Personas que viven angustiadas porque consultaron a alguien que desafortunadamente les hizo creer cosas terribles y que siguen cargando con eso a lo largo de todos sus días. Lo primero que tenemos que decir es que Dios, que nos ha creado en el amor, nos invita a permanecer en ese mismo amor. Dios, que nos ha creado, nos ha dado a nosotros todo lo necesario para vivir dignamente. Nos ha creado para ser felices, para cumplir su palabra, para entrar por un camino de perfección. Desafortunadamente nosotros, no encontrando a Dios o dudando de su presencia, de su cercanía, de su bondad, de su misericordia, recurrimos a personas que van a engañarnos y van a frustrar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Recordemos la expresión del apóstol Pablo: si Dios está conmigo, nada ni nadie estará contra mí. Con ello tendríamos que decir que la acción del mal está presente, pero el mal no está por encima del bien. El mal nunca será el triunfante. Siempre triunfará el bien y siempre triunfará Dios. ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas cuando buscan a algunos para que les adivinen, para que les den ciertos pronósticos acerca de su futuro? La desconfianza en el Señor. Los que buscan adivinos, hechiceros, consultan a los muertos, es desconfianza plena en el Señor. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor, que nos ha creado, que nos ama,
que nos bendice, que nos protege, que nos lleva siempre por el camino del bien. Cuando el Señor nos advierte de estas cosas, es porque está haciendo referencia al mal que puede acontecer en cada uno de nosotros. Y cuando nos prohíbe que los visitemos, es porque en el Señor únicamente encontramos la solución a todos nuestros problemas, dificultades, ansiedades, angustias, sufrimientos. Busquemos la solución en el Señor y creamos profundamente en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros no vivimos fielmente nuestra fe, por eso nos angustiamos ante ciertos momentos difíciles y buscamos quién dé solución a ellos. Nosotros le creemos mal, le creemos más a un poco de tierra que encontremos en la casa que nos fue tirada, a la invitación que nos hace el Señor a una confesión con frecuencia. Le creemos más a una penca sábila que a la Eucaristía dominical. Le creemos más a cualquier oración que a la presencia del Señor en nuestra vida, que nos invita a orar con confianza. Hay algunas situaciones, por ejemplo, personas que llegan desesperadas, que le bendigan el agua porque alguien les dijo que necesitaba agua de 7 iglesias. Eso es pura superstición, pura adivinación, pura hechicería. No tenemos que dejarnos confundir en la fe. El Señor que nos conoce nos ama, el Señor que nos conoce nos protege, el Señor que nos conoce tiene para nosotros toda bondad. Si tenemos problemas, dificultades, angustias, busquemos al Señor, una orientación espiritual, una buena confesión, un cumplimiento de sus mandamientos, una vida de fe, participación frecuente en la Eucaristía. Y recordemos la expresión del apóstol Pablo: si Dios está conmigo, nada ni nadie estará contra mí. Que nuestra confianza esté siempre puesta en el Señor, que nos ha creado y conoce nuestra vida y sabe qué es lo que necesitamos y cuándo lo estamos necesitando. Que el Señor siga bendiciendo nuestra vida, nuestras familias, y que en Él encontremos la protección ante todas las acciones del que el maligno nos presenta cada día. Pero que en el Señor encontramos paz, fortaleza y protección. Feliz tarde para todos. Soy enojón y de carácter fuerte. ¿Y qué? Si eres una persona que se enoja fácilmente, dice cosas como: a mí así me criaron, así somos los de anda, o como usted se apellide, cuidado, porque el enojo le va a destruir. El enojo crea barreras entre nosotros y las personas que en vez de amar y proteger, ahora agredimos. La Biblia dice que hay 2 naturalezas en el creyente: la carne de muerte y la nueva naturaleza en Cristo, que es vida y paz. Cuando cargamos enojo, lo que estamos diciendo es que le estamos dando libertad a la carne. Perdemos y terminamos diciendo cosas de las cuales después nos arrepentimos. La gente que me escribe me dice: Freddy, he perdido a mi esposa, perdí el control, le grité, la agredí al punto donde mi enojo me ha controlado y ahora lo he perdido todo. Decimos cosas como: nunca me hubiese casado contigo, cómo quisiera deshacerme de estos chamacos. Cuando el hombre carnal sube, el hombre espiritual baja. Cuando yo entendí que el enojo era perder completo control, y no enseña que eres una persona fuerte, sino una persona débil. Lo único que emitimos a otros es muerte con nuestras palabras y nuestras acciones. Por esto es que nuestra familia nos teme y dicen: solamente papi y mami se la pasan gritando, no tienen paciencia, siempre están enojados. Nadie quiere estar alrededor de una persona como esa. Lo primero que necesitamos hacer es confesar que estamos perdiendo esta batalla. Es como el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Cada uno de nosotros necesitamos admitir que necesito la ayuda de Dios para que el Espíritu de Cristo que mora en mí me ayude a domar la antigua carne de muerte. Porque si no, lo único que estamos haciendo es emitiendo muerte a la vida de otros. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios les bendiga. ¿Quién como Dios? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a nuestro programa En el Nombre del Padre. Hoy vamos a hablar de uno de los amigos de Jesús, demasiado de grandes. Es un santo en el cual muy pocos desean o quieren o no les interesa saber su vida. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Vamos a decir quién es Juan el Bautista. El último profeta, el precursor, el amigo de Jesús, el que lo bautizó. Entonces, él siempre hablaba de penitencia. Él desde su nacimiento se veía venir que no iba a ser un niño común y corriente, por el cual fue santificado en el vientre de su mamá por medio de Jesús, cuando hacía poco de 8 días el ángel le había anunciado a la Santísima Virgen María que iba a ser la mamá de Dios. Un niño prodigio, un niño lleno de sabiduría, pero ante todo fue creciendo en el desierto. Él hablaba de penitencia, pero también decía, para hablar de penitencia hay que hacer la penitencia. Se retiró por 20 años al desierto, en donde ayunaba en su silencio y hacía penitencia, porque él decía que lejos del mundo se está más cerca de Dios. También invitaba a hacer la penitencia porque el reino de Dios ya estaba muy cerca. Él bautizaba en el río Jordán, introducía a las personas allá, las bautizaba, pero él decía que él no era el Mesías, que él que venía a bautizar con el Espíritu, él no merecía ni siquiera desatar las correas de sus sandalias. Era un hombre fuerte, puesto que vivió en el desierto, se alimentaba de miel silvestre y de langostas. Su vestido era de piel de camello. Entonces introducía a las personas en el Jordán y los preparaba para recibir el don de la justificación. Él hablaba del perdón de los pecados, de una conversión y de una penitencia. Ese era el camino que él empezaba allanando para cuando iba a encontrar a Jesús. No prometía ni riquezas ni honores. Él hablaba, era la voz en el desierto. Él bautizaba con agua, porque hay otro que bautizaría con el Espíritu Santo. Él hablaba continuamente de que había un Dios, un reino de Dios que venía detrás de él. En el momento de que Jesús ya también había estado 40 días en el desierto, en penitencia, en ayuno y en oración, para salir a predicar bajo el río Jordán. Inmediatamente lo reconoció y a varios de sus apóstoles les dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahí es donde Juan, el evangelista, recuerda estas palabras, en el cual en uno de los momentos, luego de la consagración, el sacerdote los dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados que acudan a él. Bueno, el momento de bautizar, él lo reconoció, pero Juan siempre estuvo muy nervioso y le dijo que él no merecía que lo bautizara. Entonces Jesús le dijo: cumplamos esta misión. Imaginémonos cómo sería el temblor en las manos de Juan el Bautista al bautizar al Hijo de Dios. Inmediatamente lo introduce en el agua, se abren los cielos y el Espíritu Santo baja en forma de paloma.
y el Padre Celestial dice, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo. Bueno, seguimos con Juan el Bautista. Se retiró ya que Jesús empezó su misión, lo metieron a la cárcel, pero de todas maneras él era como una ficha muy querida por Herodías. Herodías era la esposa ilegítima del rey Herodes, y Juan el Bautista siempre les decía que ellos no era ilícito estar juntos, y a esta señora nunca le gustó. Entonces por eso tenía en proyectos de matarlo. No lo hacía porque el rey Herodes, a pesar de que le hablaba con mucha certeza, él le decía las verdades en su cara, él sabía que le estaba diciendo la verdad y que él era un hombre justo, bueno y con mucha sabiduría. Cuando el rey Herodes hizo una fiesta, invitó demasiadas personas de su mismo reino, todas las personas que a él le interesaban para que conocieran su palacio. Herodías tenía una hija llamada Salomé y que era una bailarina muy estupenda. Entonces ella aprovechó y le dijo que al rey Herodes que su hija iba a bailar. Y también le dijo a Salomé que si él le decía que iba a regalar algo, que lo primero que dijera que era que necesitaba la cabeza del Juan el Bautista. Y como Herodes estaba borracho, tuvo que acceder a este pedido para no quedar en ridículo, aunque quedó muy triste. Inmediatamente, mientras se seguía la borrachera y todo este desparpajo de cosas del mundo allá en el palacio, un guardia bajó por la cabeza de Juan el Bautista. Ahí terminó su vida. Pero ¿qué nos deja como enseñanza? Nos deja como enseñanza vivir en la verdad y siempre con ejemplos y con palabras. Nos invita a ser piedras vivas, a estar siempre con Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Que la Sagrada Eucaristía no nos falte nunca, igual que un verdadero arrepentimiento, en donde debemos de confesar todos los pecados para poder nosotros tener a Dios en nuestro corazón, a reconocer nuestros pecados en un examen de conciencia, hablar de la verdad y ser severos en el pecado. También me gustó mucho porque la Santísima Virgen María, ella virgen, en donde el Espíritu Santo se posó en su vientre para engendrar al niño Jesús. Y de Isabel, que era una mujer estéril, también hubo un gran profeta. Muy buenas tardes, reiteramos la invitación todos los viernes 7:30, Capilla Hermanas Capuchinas, donde los estamos esperando, un grupo de oración. La invitación es de la Santísima Virgen María. Acojan este llamado. Allá van a encontrar a Jesús por medio de María. También tenemos retiros espirituales, en donde también empezamos a conocer y a entender cuál es el arrepentimiento, cuáles son nuestros pecados, y podemos empezar, si es la gracia de Dios, una verdadera conversión y seguir a Dios por medio de la Santísima Virgen María. Muy buenas tardes, que tengan un gran día. La Virgen los acompañe. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera,
se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Bienvenidos a este nuestro programa En el Nombre del Padre, un espacio en el cual podemos meditar un poco la palabra del Señor, la palabra que Dios trae a nuestra vida para que nos ilumine y nos instruya. Cuando a veces nos sentimos perdidos en qué debemos realizar y cómo lo debemos hacer, pues como cristianos, como creyentes, podemos acercarnos a la palabra y desde ella entonces identificar la voluntad de Dios. Siempre vamos a encontrar un Dios que nos habla, un Dios que está pendiente, atento, ocupado de nosotros y que como quiere lo mejor, pues nos habla al corazón, nos da buenos mensajes para que nuestra vida no se extravíe de su lado. Vamos a coger un texto del Antiguo Testamento, del libro de Josué, en el capítulo 24. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo al pueblo: si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó de Egipto, a nosotros y a nuestros padres, de la casa de la esclavitud, y quien se hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por donde nos atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Josué, luego de la muerte de Moisés, queda como encargado de guiar al pueblo. Y pasa con el pueblo de Israel, que después de haber salido liberados de Egipto, de haber sido sacados de la esclavitud, después de haber sentido hambre en el desierto y Dios haberles proveído el maná y las codornices, cuando sintieron sed y les proveyó el agua, cuando tuvieron problemas con las serpientes y Dios les dio la cura para la mordedura de las serpientes, cuando tenían dificultades con los demás pueblos, entraban en guerras y Dios les ayudaba a ganar estos conflictos, pues el pueblo no es totalmente fiel, sino que a veces está con Dios y otras veces lejos de Él. Unas veces valora la acción de Dios en sus vidas y otras veces simplemente lo abandona. Josué les da como un ultimátum, como que les dice: bueno, se tienen que poner serios, porque si les queda tan duro servir al Señor, pues elijan de una vez dónde van a estar. Pero eso de que unos días allí y los otros acá, no se puede. Elijan de una vez, tomen una decisión. Entonces,
el pueblo le contesta a entonces Josué le dice al pueblo, bueno, ¿qué quieren? ¿Servir a los dioses de los amorreos donde viven? ¿O quieren servir a los dioses de sus padres? ¿O quieren quedarse con el Señor? Porque yo y mi familia serviremos al Señor. A lo que el pueblo responde que ellos también van a servirle, que ellos también van a empezar a serle fiel. Aquí lo interesante es la frase de Josué: mi familia y yo serviremos al Señor. Josué es el jefe de la casa, Josué es el papá, es el Señor, es el esposo, es el que guía a sus hijos y guía a su mujer por el buen camino y decide que ellos van a servir al Señor. Entonces lo que nos puede suceder a nosotros es también muy similar a lo del pueblo de Israel, que a veces vivimos entre infidelidades con Dios, que es tan bueno, que es tan misericordioso, que nos ayuda con tantas cosas, y pasamos entonces a servir en otros acontecimientos que no tienen nada que ver con nosotros. Pensemos pues nosotros qué queremos, qué esperamos, porque podemos nosotros ser muy infieles. Mi familia y yo serviremos al Señor. Nosotros también debemos tomar esa misma decisión, empezar a servirle al Señor, entregarle realmente nuestra familia al Señor, abrirle las puertas del corazón, abrirle las puertas de nuestra casa, entregarle al Señor todo lo que más podamos, entregarle nuestra vida, rendirnos ante Él. Es muy fácil buscar amaños en otros lugares, es muy fácil buscar a Dios en otras cosas, a veces es muy fácil desecharlo y darle la espalda, pero es mucho más fácil, es mucho más provechoso, es mucho más santo, pues dejar que el Señor entre, abrirle la puerta del corazón, abrirle la puerta de la casa, permitir que inunde nuestra vida. Es mucho más fácil vivir con el Señor que vivir alejado de Él. Dios siempre se ocupa, Dios siempre nos ama, y nosotros no siempre estamos en esta misma tónica como hoy. Mi familia y yo serviremos al Señor. ¿A quién sirve su familia? Cuando estás en tu casa, cuando tienes tiempo libre, estás sirviendo al Señor. ¿Y tus hijos a quién les sirven? Y si no le sirven al Señor, ¿por qué no le sirven al Señor? ¿Porque no le has enseñado? ¿Porque te descuidaste? ¿Porque tú mismo decidiste en qué momento alejarte de Él y nunca le hablaste a tus hijos de Dios? Es una opción que siempre vamos a tener, descuidarnos en la relación con Dios. Pensemos en esto. Pensemos en volver a Dios, en volver a amarlo, en volver a entregarle nuestras familias, que en el fondo es lo que estamos pagando. Estamos pagando una época, una sociedad, unas familias que desecharon a Dios, que lo guardaron en el último rincón de la casa, y ahora tenemos dificultades con los jóvenes, con los niños, tenemos dificultades entre los esposos, no tenemos familias bien conformadas, y ese es el problema que estamos viviendo hoy. Tenemos jóvenes irresponsables porque no tienen unos papás responsables. Tenemos unos jóvenes poco creyentes porque no tienen unos papás que crean. Tenemos unas familias muy desorganizadas porque simplemente archivamos al Señor. Pidámosle a Él en este día que podamos entonces abrirle sinceramente nuestro corazón y nuestra casa para que Él viva y habite con nosotros hoy y siempre.